Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque dice Jesús que la puerta es estrecha y que el camino es angosto. Lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Porque hay pocos que son pobres en espíritu, o sea, dispuestos a admitir faltas y buscar perdón. Porque hay pocos que lloran por sus pecados y por los de otros. Porque hay pocos mansos. Y porque hay pocos que tienen hambre y sed de justicia. Esta bienaventuranza concuerda perfectamente con las que le preceden y con las que siguen. Jesús describe una sola persona, un discípulo verdadero de él. Describe cierta clase de gente, el pueblo de Dios. El cuerpo necesita alimentación y el alma también necesita ¿qué? Alimentarse. No se preocupen si hay cosas que no están escritas ahí, amén. Esta es información mía propia, amén. Va a haber cosas que se van a decir y no está aquí. Es información que yo traigo extra. No, en el libro ahorita. Voy a estar leyendo muchas cosas que yo les traigo más para que platiquemos y profundizarnos. Punto número 1. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Pregúntese primero, ¿qué significa tener hambre y sed? Son dos de los apetitos más fuertes. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido verdaderamente hambre y sed? ¿Cuántos han estado en peligro de morir si no encontraran muy pronto la comida y agua? ¿Habrá entre los oyentes o lectores alguna persona que lo haya experimentado? Desde luego hay muchas personas en la actualidad que sufren verdaderamente hambre y sed. No quieren un vaso de agua, sino la jarra. No quieren 2 o 3 tortillas, sino todo el paquete. Muchos están muriendo de hambre. Amén. El que tiene hambre no quiere un vasito, quiere todo el agua porque tiene sed. Así ha pasado de sed. El que tiene hambre no quiere una tortilla, quiere todo el paquete. Está hablándonos en el sentido de que en el Señor, ¿por qué la iglesia o los hermanos no tienen esa hambre? Se conforman con tan poquito o con nada, porque no hay una hambre y sed de justicia, no hay una hambre espiritual. ¿Por qué? Porque el deseo carnal es el que está más vivo que el hombre espiritual. Eso es lo que está sucediendo hoy en estos últimos tiempos, ¿no? Figuradamente, tener hambre y sed significa tener deseo ferviente. Escuche bien, tener deseo ferviente en el espíritu, desear intensamente, anhelar, añorar o apetecer, es tener hambre y sed de justicia. Significa desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Otra vez, es tener hambre y sed, significa tener ¿qué? Un deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar o apetecer. Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Mira, hermano, por eso cuando la Biblia habla, se predica o se habla con alguien y estamos hablando de la palabra, podemos identificar fácilmente quién tiene hambre de Dios y quién tiene sed de Dios. Tiene que haber una intensidad de ferocidad de querer más y más de Dios. Cuando esto no existe en la persona o en el cristiano, quiere decir que no hay deseos de obedecer, ni de practicar, ni de vivir, ni de hacer la voluntad de Dios, sino que está queriendo vivir su vida como bien le parece. Debemos tener hambre y sed de obtener el perdón de Dios, de ser transformados en la imagen de Cristo, de ser edificados en la fe santísima, de poder ganar muchas almas por Cristo. Aunque Jesús no tenía pecado, quería ser bautizado, quería hacer la voluntad de Dios. Y Mateo 3:15 dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, digamos, porque es necesario que hagamos la voluntad de Dios. Ahora, cuando la iglesia no está haciendo la voluntad de Dios, no se tiene hambre, ni es un adorador de verdad, como la Biblia dice, porque los adoradores dice adorar a Dios en espíritu y en verdad. No solo por decir yo soy cristiano y porque vengo a una iglesia todos los días,
tengo hambre y sed de justicia. No. Es al vivir, al practicar lo que está escrito. Creerle a Dios es practicar la palabra de Dios. Y ahí donde la Biblia nos dice, el que me ama, guarda mi palabra. Y el que no me ama, no guarda mi palabra. Es bien fácil entonces identificar a los hermanos que no aman a Dios. Y bien fácil identificar a los hermanos que aman a Dios. Porque la misma Biblia nos declara quién tiene que es ferviente. El que es ferviente porque guarda la palabra, quiere vivir en santidad, quiere ayunar, quiere orar, quiere dar buen testimonio, quiere dar ejemplo. Porque eso es lo que Cristo hizo cuando anduvo aquí en la tierra. No solamente es hablar la Biblia, porque hablar hasta Satanás la habla, pero vivirla no la puede vivir. El cristiano que no puede vivir lo que la Biblia dice, entonces hay un grave problema. Quiere decir que le falta ser espiritual y ser renovado en el hombre nuevo según creado Dios. No puede. Entonces los que no están a ese nivel no pueden sujetarse a Dios y no pueden obedecer a Dios. Por eso es que vemos todas clases de situaciones dentro de la iglesia y dentro de los hermanos, ¿no? Dice, conviene obedecer los mandamientos de Dios. Salmos 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. El alma se deleita, amados hermanos, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y la tratamos y nos esforzamos a vivirla. Hermano, podemos tocar temas y la hablamos con aquel gozo, la abrazamos para vivirla. Pero hay gente, hermano, que cuando hablamos la palabra, los dichos de Dios, los mandamientos de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, se vuelven nuestros enemigos. Se alejan porque ellos no pueden ni quieren acercarse a Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí está la diferencia grande. Muchos no se pueden deleitar ni se quieren deleitar en Dios, porque el deleitarse en Dios es guardar la palabra de Dios, es esforzarse a vivir tal y lo que está escrito. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que está escrito dentro de la Biblia. No es la voluntad del hombre la que se tiene que hacer dentro de una iglesia, ni dentro de su propia vida, ni dentro de su hogar, ni dentro de su trabajo, sino según la voluntad de Dios que nos guía a través de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, del Mateo 26, del versículo 24 al 34, nos habla, dice, y no os afanéis por vuestra vida, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, qué tremenda palabra es esa. Está hablando del afanarse. Quiere decir que hoy en día la iglesia está más ocupada en el marido, en la esposa, en los hijos, en el trabajo, pero no está dedicada a buscar la vida espiritual. Puede dedicarse a la iglesia, puede venir a la iglesia, pero no quiere decir que está buscando de la presencia de Dios en la vida espiritual. El afanamiento hace que la persona no pueda meterse o buscar la naturaleza de Cristo, o revestirse o renovarse. No puede, porque está ocupada en otras muchas cosas más y no está ocupada en las cosas principales, que debe ser el interés más grande de nuestra vida espiritual. Entonces, debemos buscar intensamente las cosas del reino de Dios. Bueno, yo quiero aclarar bien esto. Buscar el reino de Dios no significa, escuche bien, es una parte. Voy a explicar bien esto. Muchos creen que irse a la montaña a orar. Muchos creen que orar y ayunar mucho es suficiente, que esa es la voluntad de Dios. Pero eso no es la voluntad de Dios. Es parte de la perfecta voluntad de Dios. Porque el orar, el ayunar, el vigilar y irse a la montaña es una parte. Pero se complementa cuando se vive.
Porque el resultado de la oración, el resultado del ayuno, el resultado retirado de irse a la montaña, se llama obediencia, se llaman hechos dignos de arrepentimiento. Pero ¿de qué les sirve a las personas o a muchos hermanos orar muchas horas, ayunar bastante, irse a la montaña cuando están viviendo en la pura carnalidad y no dan ejemplo y no dan testimonio que están viviendo la palabra de Dios? No sirve de nada. Lo que sirve orar, ayunar, pero es practicar la palabra de Dios, porque la misma Biblia nos dice, el que le ama guarda su palabra. No podemos dejar de ayunar, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de ir a buscarle, no. Eso es algo que debemos de hacer, pero lo más importante de todo eso es obedecer lo que está escrito. ¿Sí me entienden, hermano? Entonces, muchos se han equivocado en eso. Oran 2-3 horas, pero siguen los mismos rebeldes, siguen los mismos carnaludos, con los deseos del mundo, siguen desobedeciendo a lo que está escrito, no se dirigen ni viven por lo que está escrito. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay muchas personas que se han equivocado realmente en este concepto. Piensan que es suficiente solamente eso. Es parte, porque el resultado de la oración es obedecer lo que está escrito, vivirlo. Eso es bien importante. Debemos desear saber y hacer la voluntad, la palabra de Dios, más que el oro, dice. En Salmos 119, 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata.